Quiero invitarles a que leamos la palabra de Dios y vamos a hablar del sexto mandamiento y el domingo escucharán el quinto. Hoy hablemos del número 6 y para ello voy a utilizar la base bíblica, la misma porción de Éxodo capítulo 20 que ha sido tocada por nuestros conferencistas invitados. Cuando tenga el capítulo 20 vamos a leer la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 13. Dos palabras. No matarás. No matarás. Padre, gracias te damos en esa hermosa mañana porque tú eres nuestro Dios, nuestra fuerza y nuestro castillo. Tuya es la gloria y tuya es la alabanza. Gracias por la vida que podemos experimentar en Cristo. Gracias por la vida que tenemos en el Espíritu Santo. Pero también gracias por la vida física, corporal, biológica que podemos experimentar. A ti te damos, Señor, el honor. Y desde lo profundo de nuestro corazón te decimos muchas gracias. Porque tú eres fiel y tu misericordia permanece para siempre. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén. El código moral de Dios para la humanidad, el decálogo, los 10 mandamientos. Y hoy hablaremos del sexto mandamiento y tendremos como título el valor de la vida. El sexto, séptimo y octavo mandamiento se componen solo de dos palabras hebreas. Son muy cortas y precisas, pero contienen un significado tan extenso y profundo que podríamos nosotros abundar sobre cada uno de los componentes que integran significado, contenido, extensión y vida de Dios en estas palabras. Además, debemos recordar que este mandamiento, no matarás, a primera vista parece ser el más sencillo de entender. Parece ser. Sin embargo, es uno de los mandamientos más complejos, ya que debe ser definido una y otra vez con el simple hecho de comprender la extensión del valor para la vida humana y para la iglesia en este tiempo. Además de lo antes dicho, iglesia, considero el sexto mandamiento uno de los más relevantes en la modernidad. Y esto se debe a que nos ha tocado vivir en una cultura que en términos filosóficos ha sido denominada una cultura de muerte. En medio de una cultura de muerte, el no matarás tiene un peso tremendo para la manera en que vamos a integrarnos a la sociedad y en la que vamos a relacionarnos con las demás personas. La guerra y la violencia son realidades propias del espíritu humano. Dice un autor llamado Antonio Cruz, biólogo, pastor, él dice: desde que Caín mató a su hermano Abel para quitarle la vida, la violencia se diseminó por la creación, dando lugar a un sinfín de enfrentamientos bélicos. Solo en el Antiguo Testamento es posible leer más de 300 veces la palabra hebrea milhamak. Esa palabra se traduce como lucha o guerra, mientras que en el Nuevo Testamento aparece interesantemente la palabra polemos, griego, que significa guerra o lucha, pero solamente unas 18 o 17 veces con sus connatos y sus significados paralelos. Pero milhamak aparece más de 300 veces en el hebreo, dando a entender que posiblemente hay una reconfiguración del valor de la vida a partir de la cruz, a partir del sacrificio de Cristo. La ley de Dios dada a Moisés, hermanos, es un amplio conjunto de directrices dadas para asegurar que el comportamiento de Israel reflejara la moralidad de un Dios que ama a todas sus criaturas. Esa ley abarca el comportamiento moral. Su posición como un ejemplo piadoso para otras naciones tenía que ser en base a que ellos estaban llamados a ser un pueblo especial delante de Dios. No podían contaminarse, tenían que vivir apegados a un código de santidad que reflejara la naturaleza
y el carácter del Dios que los había libertado de Egipto y les había puesto como misión principal, sean reyes y sacerdotes en medio de una cultura de mucho politeísmo, de adoración a dioses falsos. Yo, el Señor, seré vuestro Dios. Y dice, a mí solo me van a adorar, yo seré el centro de ustedes. Y cuando yo habite en ustedes, ustedes proyectarán la vida que yo doy a todo lo que toco. Era una tremenda misión. En un intento de comprender mejor el propósito de estas leyes, los judíos y los cristianos las hemos dividido en tres aspectos fundamentales: la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Este decálogo dividido estratégicamente en dos grandes cuerpos, los primeros 4 mandamientos conectados a Dios particularmente, y el resto del decálogo conectado a la vida del hombre. Jesús, el maestro por excelencia, lo sintetizó. Él dijo, toda la ley y los profetas se pueden resumir. Resumir es ponerlo pequeño para que lo entienda. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y los que estaban ahí escuchándole, que por la mayoría eran religiosos y que estaban divididos en su carácter en cuanto a profesar amar a Dios, pero con sus hechos negaban ese amor, respiraron y dejaron de... Hasta ahí estamos bien. Y él dijo, y lo otro es importante, amarás a tu prójimo. Y el Señor dijo, si haces estas dos cosas, has guardado toda la ley y has cumplido perfectamente todo el decálogo moral. Esa ley moral, hermanos, no lleva a la gente en este tiempo a la salvación en Cristo. Esto es importante puntualizarlo, porque la moralidad vista como religión se aparta del evangelio presentado como gracia. Es decir, cuando utilizamos nuestra moralidad como un escalón para acercarnos a Dios, y creemos que nuestra integridad, que es importante y estamos llamados a conservarla, pero cuando confundimos integridad como obra salvífica, estamos restándole mérito al único que dijo consumado es. Al único que dijo yo soy el camino. No hay otra fórmula, no hay otro modelo, no hay otra figura, no hay otra ley, no hay nada que nosotros podamos agregarle a lo que ya Cristo completó con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Yo pienso que si algo debe conocer muy bien esta iglesia es el asunto de charis, la connotación, la riqueza, lo que hay, lo que Dios nos ha dado, el regalo, las bondades, las mercedes, la misericordia que se esconde detrás de esa palabra que dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un charis de Dios, es un regalo de Dios que nos da. Ese regalo, hermanos, aunque es gratuito, costó un alto precio, pero ninguno de nosotros podemos pagar ya ese precio, porque Cristo en la cruz del Calvario lo pagó por cada uno de nosotros. Amada iglesia, yo sé que quizás esto no va del decálogo, pero quiero decirles que no hay ningún espacio donde no haya suficiente oportunidad para presentar ese evangelio tan puro, tan limpio, tan diáfano, tan cristalino que nos presentó el Señor. Y a mí me gusta decir tan simple pero tan profundo, el evangelio de la gracia de Dios. Abrazarnos a Él, amarlo a Él. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos. Se ha dicho, hermanos, se ha dicho bien de los mandamientos que representan la naturaleza de Dios, expresada en términos de imperativos morales. Hay que recordar que incluso los mandamientos que parecen ser de carácter social son religiosos. Aún los que son catalogados como estos son los de ritual religioso, estos son los mandamientos judiciales y estos los morales, todos están bañados del aspecto de la religión, que es un formato que Dios ha diseñado para el hombre acercarse a Dios. La soberanía de Dios sobre la creación y la redención son proyectados en estos mandamientos. El mandamiento de no matar
es en el enfoque correcto una palabra de Dios en torno básicamente a que Él depositó su imagen en cada uno de los seres humanos. Y Dios manifiesta una preocupación por el cuidado de su creación más excelente. Ninguna cosa se compara al hombre en términos de dignidad y de valor. Ni siquiera la creación angelical se compara al hombre siendo formado a imagen y semejanza de Dios. La expresión en el hebreo es Selem. Selem es que han puesto esa imagen, han puesto como una especie de sello en el carácter del hombre. Y ese sello lo distingue de lo de arriba, de los peces del mar, de los animales de la tierra. Se parece a Dios, es imagen de Dios, representa a Dios, es el vicerrector de la creación de Dios. El hombre dentro de una antropología bíblica correcta es importante. Ocupa una posición de dignidad a los ojos de Dios. Y Dios dice que contra eso es que va ese sexto mandamiento. Contra el hecho de atentar con la dignidad depositada en la imagen que Dios ha puesto en nosotros. En el libro de Génesis se nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Por lo tanto, amada iglesia, los seres humanos tienen un valor incalculable, ya que somos una creación única y preciosa a los ojos de Dios. Ese mismo mandamiento, no matarás, es una protección para evitar que un individuo le quite la vida a otro, lo cual es una acción, atención, irreparable. La irreparabilidad de la muerte es uno de los vértices que otorga dignidad suprema a la vida humana. Es que es irreparable. Es que después que la vida, después que el alma se aleja del cuerpo y hay una separación, no se puede reparar el daño. Ya no es como cuando se lesiona una rodilla o cuando se pierde algún tipo de pedazo de la casa. La vida es irreparable. Y por eso el Señor nos dice: tengan cuidado con eso, porque cualquier otra cosa podríamos solucionarla, pero la muerte no tiene solución. La vida, como toda la creación, está relacionada con Dios. Como tratamos a los demás refleja nuestro pensamiento acerca de Dios. Si tratamos a los demás como que no son nada, proyecta la manera en que nosotros pensamos de Dios. La manera en que veo a mi hermano es un reflejo de mi relación con Dios. Pues yo no puedo amar a mi hermano, a decir que amo a Dios a quien no he visto, y tratar a mi hermano a quien veo todos los días como que no es nada. Hello, atención. Juan dice, tú no puedes amar a Dios de esa manera. Y él dice: hermanos, no os améis de palabras ni de lengua, sino del corazón. Porque es muy fácil convertirnos en asesinos sin haber derramado sangre física. Cuando nosotros, dice Jesús, cuando hablamos mal de un hermano, cuando lo murmuramos, cuando lo menospreciamos, ya nos estamos. Mira, me adelanté un poco, pero no importa. Tenía necesidad de decirle eso. Cuando nosotros tratamos a la otra persona como que no vale nada, cuando lo abusamos, cuando atentamos contra su dignidad, cuando hacemos algo en su ausencia que no tenemos el valor ni la transparencia de hacerlo en su presencia, nos estamos convirtiendo en derramadores de sangre, estamos convirtiéndonos en homicidas. Jesús lo dijo muy bien. Él dijo: cuando alguien odia a su hermano, ya tú no tienes que matarlo físicamente, te has vuelto un homicida. Y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es protegernos, es alentarnos, es estimularnos, es levantar al caído, ayudar al débil. La misión de la iglesia es decirle a la persona: así como tú estás, hay un proyecto de Dios para tu vida. Alguien diga amén. El mandamiento no matarás se encuentra registrado en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17. Sin embargo, hermanos, es interesante que la palabra no matarás viene de la traducción de un término muy importante. Hay varios, unos 7, pero el más usado es rashad. Es un término que significa no matar a propósito. Y digo esto porque la mayoría de las traducciones bíblicas no le han hecho
buena justicia al término en sentido de traducción no debió ser necesariamente traducido como no matarás, sino no cometerás homicidio. Porque existe una diferencia en la interpretación cultural. El término lo que está diciendo, Rashav lo que está diciendo es, no matarás intencionalmente y de forma premeditada. Y les voy a explicar esto. El término sin duda no se refiere a nuestro problema ético moderno en cuanto, atención, a la pena capital o a la guerra o a la yihad. La yihad, que es la guerra santa, como le llaman los judíos. ¿Por qué el término Rashav de Éxodo capítulo 20, versículo 6, no matarás, no tiene problema con la ética moderna? Bueno, porque los judíos nunca tuvieron problema con la ejecución dentro de la comunidad ni con la yihad. Dentro de la ética judía, la pena de muerte era establecida y también dentro de la ética judía, la guerra santa era permitida. Es de allí que el Señor es quien establece a Josué y le ordena que haga guerra santa. También le autoriza a David y le autoriza a Saúl y le autoriza a Samuel. Por supuesto que es importante entender que ya ningún país está viviendo en una teocracia y nadie está recibiendo directamente de parte de Jehová de los ejércitos una orden de que vayan a cometer una guerra, porque la intención es importante. ¿Cuál era la intención de la yihad? ¿Cuál era la intención de Dios? Era mantener a su pueblo puro para que no se contaminara y poseyera una tierra. Nadie puede atribuirse, excepto el fundamentalismo islámico, excepto de ellos, nadie se atribuye hoy estar estableciendo una yihad o una guerra santa. Hoy vivimos bajo un código totalmente diferente. Es el código de la paz, el código del amor, el código de la protección a nuestro hermano, un código que fue establecido por uno que siendo igual que nosotros fue abofeteado, fue golpeado y desde una cruz dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Uno que estableció un código supremo para vivir entre los hombres. Alguien le dijo: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y él le dijo: hasta 70 veces 7. Yo sé que algunos no aplauden porque van como por 14 veces. Te falta bastante. Te falta bastante. Pensaba que estaba lleno. No, te falta mucho perdón todavía. Te falta mucho, porque al que mucho se le perdona. Así que hay una diferencia entre cometer homicidio y matar. La Real Academia Española define asesinar como matar, asesinar o cometer homicidio como matar a alguien con alevosía, con ensañamiento o por una recompensa. Quiero citar a un autor que dice: el hombre es el único de su especie que mata por el placer de matar. Él dice: ni siquiera los animales matan por placer de matar. Es interesante la lógica de este autor, porque él dice: los animales matan por instinto para comer o para satisfacer, atención, una necesidad, y después que matan y han satisfecho su necesidad, se van y dejan el resto ahí, porque ya ellos han cumplido con su misión de satisfacer un instinto básico. Pero dice algo más, atención, yo sé que usted ha visto a gatos matar gatos y todo lo demás. Él dice: pero ni siquiera los animales matan a sus pares. Él la señala, aunque hemos visto animales, leones, matar a leones, pero ellos dicen: ni siquiera los animales matan a sus pares solo por el placer de matar. Lo matan porque se sienten amenazados, los matan porque invadió su territorio donde vive el león, pero solo por el placer de matar. Ni los animales matan. Pero el hombre, dice, el hombre mata por el simple placer de ver la sangre derramada. El hombre mata sin miramiento, mata a ancianos, a niños, a inválidos, mata a embarazadas, matan porque un semáforo le cambió antes de tiempo, mata porque alguien le cruzó en la línea en el supermercado, mata porque alguien no le dio un parqueo. Y él dice, y no solo mata al hombre, sino que mata al gato, al ratón, a la gallina y mata todo lo que se le pega. El único que mata por matar es el hombre. Ante una cultura de muerte, el Señor nos establece esta palabra: no cometerás.
homicidio. No cometerás homicidio, porque el homicidio ante todo es una violación a esa dignidad del ser humano. El homicidio es un asesinato sin una causa justa. Por lo tanto, para poner este intenso asunto ético en términos simples, quiero que preste atención. Todo homicidio es asesinato, pero no todo asesinato es homicidio. Y esto es importante. Aún en la legislación judía, no todo caso de quitar una vida humana se consideraba rasash o asesinato. Había ocasiones en que se podía quitar la vida sin intención. Había ocasiones donde se quitaba la vida para protegerse o para proteger a alguien. Y el Dios mismo que había ordenado no quitar la vida, estableció ciudades de refugio donde quien cometiera esta clase de asesinato pudiera ser resguardado y nadie lo podía tocar. Existe entonces una diferencia y es importante establecer que sí, que la Biblia habla de una especie de dar muerte en cierto sentido permitido. Por ejemplo, si alguien se acerca con la intención de matarme, en el hebreo la palabra no es rasaf, es rodesh. Cuando se trata de que vienen a matarme, yo debo defenderme. Entonces lo mismo sucede si alguien mata al asesino potencial de alguien a quien usted ama. Rodesh establece un paréntesis donde Dios dice, dependiendo cómo ocurra la muerte, entonces es asesinato o es homicidio. En segundo lugar, tenemos el asesinato accidental, un caso que está registrado en la Tanakh, en la Torá. En el texto bíblico se trae el ejemplo de dos personas que van al campo a trabajar, dice el escritor sagrado. Hay dos personas en el campo trabajando, a uno de los trabajadores se le escapa parte del hacha o del metal y hiere mortalmente a su compañero. En este caso no existe la intención de matar ni hay negligencia. Se podría comparar hoy con algunos tipos de accidentes de tránsito. La intención es importante y por eso hay que establecer estas diferencias. En tercer lugar, permítame señalar el asesinato de otra persona cuando ocurre por negligencia. A no tuvo la intención de matar a B, pero tenía que haber previsto cierto grado de seguridad para evitar que B muriera en el accidente. El ejemplo clásico en nuestros días es una persona que maneja a alta velocidad. Mataste accidentalmente, pero debiste prever que la velocidad produce muerte. En cuarto lugar está la situación en la que una persona, por ejemplo, golpea intencionalmente a otra. Lo golpea en una lucha, pero no lo golpea como para matarlo, sino en el combate y termina entonces quitándole la vida. Para ello, la Torá establecía ciudades de refugio. El quinto ejemplo está en el caso del asesinato con premeditación. Es decir, A asesina a B intencionalmente. En este caso, si se estableciera la culpabilidad de intencionalidad del asesino por dos testigos, la Torá ordena la pena capital para ese asesino. De modo que también establece matar en tiempos de guerra. En la Biblia se mencionan muchas guerras, la guerra de Josué, guerras civiles, guerra en tiempos de Samuel, en tiempos de David. Había guerra y en toda guerra hay muerte. Pero por favor debemos entender que cuando estás en ese contexto de la guerra del Antiguo Testamento, hay que diferenciarlo de las guerras de este tiempo. Hay guerras promovidas por el mismo Dios. Hay guerras donde Dios ordena a su pueblo defender su territorio, eliminar una tribu que es contaminante para su pueblo. Esas guerras, el mismo Dios las ordenó y ayudó a su pueblo a librarlas. El contexto del Nuevo Testamento es totalmente diferente. Y esto es importante establecerlo. Por ejemplo, Dios le dijo al rey Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que Amalek tiene. Primero de Samuel 15:3. Y dice la Biblia que Samuel fue, hirió a Amalek, pero guardó lo más lindo de Amalek, sus vacas y las mujeres más bonitas. Y cuando Samuel llegó, le dijo, Dios te dijo que hiera a Amalek, y terminó Samuel la labor que Saúl no pudo terminar. El rey David derrotó a los filisteos siguiendo la estrategia de Dios en batalla. Dios daba estrategias en batalla. Dios nunca le dice a la gente que peque. Así que si Dios dirige una guerra
es porque Dios está probando por alguna causa que muchas veces en su soberanía escapa a nuestra mente limitada a entender. Pero debo acotar lo que dije hace algún momento. Ningún país es una teocracia ya. Ninguna nación tiene orden de matar a otra nación. La Biblia, hermanos, entonces debemos aplicarla con sabiduría. Pastor, y si yo soy soldado en este tiempo, y si me toca ir a defender mi nación en medio de una guerra, y yo el domingo estaba con una Biblia en Charis, y el miércoles el presidente Abinader llama a todos los militares, ya usted sabe, yo soy segundo teniente de la Fuerza Aérea, y me dan mi alma y me dicen, vamos para allá, que tenemos que defendernos. ¿Qué hago? ¿Me dejo matar? Nunca. Déjeme decírselo claro, no se lo voy a dibujar, nunca. Defiéndase. Búsquele la vuelta a esa situación. Tire para arriba, tire para los lados, pero tire y huya. Se la puede pasar escondido. No, en serio ahora. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, la base bíblica es que Jesús elogió a un centurión romano. Y un centurión romano era un soldado del ejército romano que mataba con la espada. Y el Señor dijo, no había visto fe en Israel como la de este centurión. Entonces, el propio Juan fue interpelado por unos soldados y ellos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Y Juan el Bautista no los condenó y nunca le dijo, abandonen el ejército. Él les dijo, hagan el bien a todos los que ustedes puedan hacer. No hagan extorsión a nadie, no calumniéis. Entonces, ¿cómo el profeta Juan se enfoca en no hagas calumnia a un soldado que mata y no le dice abandona al ejército? Porque hay formas más violentas de destruir a otro ser humano que puntualmente defender un deber ciudadano. Y Juan dice, no calumniéis a nadie y quédate contento con el salario que tú tienes. Lucas capítulo 13, verso 14. Entonces, ser soldado no es necesariamente pecaminoso y debemos manejarlo en el contexto adecuado. Pablo utiliza la vida de un soldado como la ilustración de una batalla espiritual. Y él lo dice en 1 Corintios 9, 7, 2 Timoteo 2, 3. Él nos dice que como buen soldado peleemos la batalla del Señor. Por supuesto, refiriéndonos a batallas espirituales. Si ser un soldado y hacer la guerra fuera algo pecaminoso, Pablo jamás hubiese utilizado una analogía de ser un soldado en el mundo físico para representar la batalla espiritual. De modo que debemos tener cuidado con decirle a los policías y a los militares y al general de esta ciudad que no puede ser evangélico. Sí puede y debe ser evangélico, y el Señor tiene formas de establecer su soberanía y su gobierno de manera especial sobre los corazones. En este punto, entonces, hermano, debo reiterar que la mejor traducción no es no matarás, sino no asesinarás o cometerás homicidio intencionalmente. El entender esto nos ayuda a reconocer que las guerras justas de Israel no violaron ese mandamiento. Que ser un soldado en tiempos de guerra no viola ese mandamiento. Que cuando defendemos a nuestra familia del ataque indiscriminado, violento, agresivo y grosero de alguien, nosotros no violamos el mandamiento al defender la integridad nuestra o defender la integridad de las cosas que Dios ha puesto a nuestro lado. No vamos a provocar nosotros una agresión, pero frente a una agresión, si nos defendemos y nos vemos en una posición lamentablemente de elegir, necesitamos no solo defender nuestra integridad siempre que podamos y de nuestra familia, sino hacerlo en la medida correcta. Pero cuando la medida correcta escapa a mi control, no hay sentencia de pecado, porque no hay un homicidio intencional, sino un homicidio o muerte, Dios nos libre, que no lo provocamos y que no lo buscamos. Esta es la manera en que Jesús lo está enfocando. Es la manera como desde el Nuevo Testamento debemos verlo. Es por esto que hay algo muy importante que la iglesia debe entender. Por eso condenamos el aborto como iglesia.
Por eso, aunque una legislación, hermano, lo apruebe, la iglesia no puede aprobar el aborto. No podemos. No importa que lo apruebe el mundo entero, la iglesia de Cristo no puede ponerse del lado del agresor, del lado del que mata a alguien que no se puede defender. Yo sé que hay muchas aristas, yo sé que es muy delicado y que se llenen muchas susceptibilidades, y más en una sociedad que ha sido calificada como la sociedad de cristal, muy sencilla, donde hay que ser políticamente correcto hasta desde el altar. La sociedad de la multitud de opiniones, aunque no tengan fundamento para sostenerla, pero todo el mundo quiere decir algo, y mejor si es a través de las redes porque no me ven la cara. Así que, pero la Biblia da la cara. Atención, la Biblia da la cara. Dios no se esconde. Dios nos dice, alabado sea Dios. Dios nos dice en el libro de Job, escuchen el rostro de Dios saliendo a defender al débil, al que no se puede defender. Job 10 dice, tú me formaste con tus propias manos. Y ahora, dice Job en un momento de dolor, ¿verdad? Él dice, y ahora me quieres destruir. Eso es Job. Pero dice, tú me formaste. Recuerda que me hiciste de barro. Vas ahora a convertirme otra vez en polvo. Hiciste que mi cuerpo se formara como se forma el queso al cuajarse la leche. Me revestiste de carne y de piel. Entrelazaste mis huesos y tendones. Me diste vida, me brindaste amor, y con tus cuidados me has mantenido con la vida. Esto lo dice Job. Escucha a Job hablando, Job 31. Si mis criados me reclamaban algo, yo siempre atendía a sus peticiones. ¿De qué otra manera podría yo presentarme ante Dios? ¿Qué le respondería cuando Él me pidiera cuentas? Un mismo Dios nos formó en el vientre, y tanto mis criados como a mí nos dio a ambos la vida. David en el Salmo 139, escuche la voz de Dios, Dios sacando el rostro a defender, dice, tú fuiste quien me formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre, alabado sea Dios. David dice, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo, mi embrión, dice la versión que usted tiene. Tus ojos vieron mi embrión y todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ni un solo de ellos. Dios dando la cara diciendo, desde que se está formando el feto, el embrión, desde que está surgiendo el gameto, la combinación del aporte de la mujer con el hombre, Dios te está formando. La vida comienza desde ese mismo momento. No es conforme al humanismo que estamos viviendo, que dice 3 meses después, y luego de 3 meses después lo llevan a 6 meses, y ya están hablando que aún a los 7 meses, que todavía no es un ser humano. Mi Biblia y la Biblia que usted tiene dice, mi embrión vieron tus ojos, y no fui oculto de ti mientras me estaba formando. Tú me entretejiste en lo secreto. Usted está viendo a Dios formándolo a usted. Usted está viendo su dignidad, está viendo a Dios trabajando desde que usted estaba en el vientre, poniéndole los colores de su piel. ¿Por qué te complejas? Poniéndole los colores de su piel, estableciendo la estatura que usted iba a tener, estableciendo los matices de sus ojos. Dios haciendo combinaciones para que usted tenga lo que tiene hoy. Y ahora usted dice que no me gusta tal cosa. Y Dios dice, si tú desechas eso, me estás desechando a mí. Yo te creé, yo te hice, yo te amo, eres valioso. Hay gente que debió aplaudir mejor que eso, pastor, mejor que eso. Gente que viene manejando complejos desde muchachitos. Dice que no, porque yo me hubiese gustado tener menos bemba. Alábalo, alábalo, alábalo con esa bemba, alábalo. ¿Qué podemos decir de la eutanasia? Atención. Y algunos de ustedes dirán, y toda esta cosa, aquí hay un solo culpable de todos estos temas. La eutanasia. En la eutanasia
podemos decir que es éticamente aceptable la eutanasia para los cristianos. ¿Cuáles ideas predominan detrás de la cesación? Escuche cómo le llaman. Escuche cómo filológicamente nos quieren confundir. Homicidio misericordioso. Porque si yo te la vendo de otra manera, tú quizás entiendes. Y si yo vengo y apelo al sentimentalismo a flor de pie de esta cultura, que todo es, mira cómo me pongo piel de gallina. Pero la piel de gallina tuya no establece la ética de Dios. Si la ética de Dios no está vinculada a lo que yo sienta o a lo que yo no sienta, Él como Dios soberano es el único autorizado para dar la vida y para quitarla. Pero los médicos, en una estrategia filológica y mercadológica, nos han hecho creer que la eutanasia es una forma, un término clínico combinado de dos términos. Eu en el griego es bueno y thanatos es matar. Entonces ellos dicen, hay una forma buena de matar. Hay una forma misericordiosa de matar. Pero ninguno de ellos se la aplican a ellos, pero quieren aplicárnosla a nosotros. Y el término eutanasia, ellos le dicen morir de forma digna, morir de manera misericordiosa. Y una de las definiciones de eutanasia la encontré en el libro ya citado del pastor español, biólogo Antonio Cruz. Él dice que la eutanasia es una muerte indolora infligida a una persona humana consciente o no, que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves e incurables o por su condición de disminuido. Sean estas dolencias congénitas o adquiridas, llevadas a cabo de manera deliberada por el personal sanitario o al menos con su ayuda, mediante fármacos o con la suspensión de curas vitales ordinarias, porque se considera irracional que prosiga una vida que en tales condiciones se valora como algo menos digna de ser vivida. Así la definen los médicos. Una vida digna de no ser vivida. No mereces vivir. Apliquémote la eutanasia. Vamos a matarte misericordiosamente. Vamos a matarte lentamente. Tú no lo vas a sentir. Es misericordia que te tenemos. Te aplicamos y te fuiste y Dios te bendiga. Ellos dicen que es así. Entonces casi todas las civilizaciones, ¿cuál es la lógica de esto, hermano? Escuche esto que les voy a decir. Casi todas las civilizaciones han cedido ante la pretensión de solemnizar la muerte. El evangelio es una fiesta a la vida y a la vida que viene en todos los órdenes. Pero el diablo ha tergiversado esto y él quiere hacerle una fiesta oculta a la muerte. Porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido a dar vida. Por lo tanto, en la Edad Media, por ejemplo, los soldados cargaban un pequeño puñal. Y ese pequeño puñal con la que en la Edad Media los soldados andaban, lo tenían ahí para cuando un semejante compañero o ellos mismos fueran heridos y no pudieran escapar. Entonces, con ese puñal terminaban de quitarse la vida. ¿Usted sabe cómo se llamaba ese puñal? Y ustedes saben que en los campos, los viejos de antes eran muy clásicos. No era banderita, no era el banderita, no. El puñal se llamaba el misericordioso. Así que en la Edad Media, cuando alguien caía tendido, le decía, ¿quiere que te aplique misericordia? Con un puñal en la mano. Entonces, por su parte, atención, los espartacos solían arrojar a los bebés defectuosos desde el monte Tiageto. El propio Aristóteles, a quien citamos permanentemente, era partidario de no criar a ningún niño que fuese físicamente defectuoso. Y Aristóteles mismo promovía que lo arrojaran a las piedras desde el monte Tiametos. Sin embargo, la mentalidad judío-cristiana adoptó un punto de vista diferente. Alabado sea Dios. Ni el judaísmo ni el cristianismo aceptaron como opción la eutanasia. Es más, ni se menciona en la Biblia. No existe reconocimiento bíblico para esta palabra. Todo lo contrario, tanto la vida del anciano como del joven, del sano, del enfermo, del pequeño, del rico, toda vida es considerada valiosa a los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la pregunta es,
¿Por qué la idea de la eutanasia es tan atrayente aún en los círculos cristianos? Y la respuesta es porque la propuesta de la eutanasia responde a la mentalidad predominante de este siglo, que radica en el hedonismo, en la búsqueda de una vida de placer y comodidades. Y vemos al sufriente como que no es digno. Y vemos al enfermo como que Dios lo abandonó. Y vemos al pobre como que Dios lo ama menos, porque la doctrina o la teología de la prosperidad nos ha dicho que si tú no estás rico y sano, bien montado y con una buena empresa, Dios no te ama. Así que los primeros culpables hemos sido nosotros, quienes desde el altar no hemos sido responsables para decir que el Cristo que caminó por las calles por violencia de Galilea abrazó a los que estaban ciegos, sanó a los que estaban enfermos, abrazó al menesteroso. Para él toda vida es valiosa. Alabado sea Dios. Dígale a su vecino: toda vida es valiosa. Dígale: toda vida. Todo el mundo es importante. Todo el mundo es importante. Hermanos y amigos, en esta época del bienestar y el confort tecnológico, la ciencia ha querido levantarse contra una realidad establecida por Dios a partir de nuestra rebelión. La muerte viene a recordarnos en esta era de tecnología y de inventivas y de inteligencia artificial y de todas las cosas que usted no se puede imaginar. La muerte se presenta diciéndonos que la ciencia no tiene el potencial de conservar aquello que Dios determinó que se iría producto del pecado. Por lo tanto, cuando alguien muere, está estableciéndose una sentencia que salió de la boca de Dios. Ciertamente morirá, dijo el Señor. Y cuando la ciencia se ve arropada, fracasada ante la muerte, se está dando gloria al único que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Es más, atención, él dijo: nadie toma mi vida. Por si acaso, por si aquí en Chari se le había olvidado ese pedacito, el Señor dijo: nadie me quita mi vida, yo la estoy poniendo. Él lo aclaró por si acaso, por si alguien creía que lo estamos apresando, lo estamos matando. En una ocasión él estaba orando y fueron a apresarlo y dijeron: ¿dónde está? Y él dijo: yo soy. Y todo el mundo ahí se acostó a dormir. Ellos no se desmayaron, ellos se acostaron. Y volvieron y se levantaron como a la media hora. Dije: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dijeron: no, ustedes estaban preguntando algo. Y volvieron a cometer el error otra vez. Preguntamos que dónde está. Y él dijo: yo soy. Otra vez al piso, todo el mundo. Hasta que él no dejó que lo tomaran. Hasta que él no dejó que Judas lo señalara. Hasta que él no determinó entregar su vida. Hasta que él no dijo: la hora es, nadie se le pudo acercar. Solamente para recordarle a la iglesia. Solamente para recordarle a la iglesia. Yes. Acá, siento a Dios. Dice la Biblia que en una ocasión él estaba sanando y sanó a alguien en el templo, y salieron los fariseos, lo apresaron y lo llevaron a un pináculo alto para arrojarlo. Y él se paró, se viró a todo el mundo. Y no dice más nada el escritor, solamente dice que le pasó por el medio y todo el mundo se quedó. ¿Y quién era que lo iba a tirar? No apareció nadie ahora, porque a él nadie le quitó su vida, él le entregó. Atención, iglesia. Y debido a que él la entregó, él la pudo tomar también cuando fue la hora. Cuando llegó la hora, el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, dice: vosotros matasteis al autor de la vida, pero por cuanto era imposible que él fuera retenido en la tumba, él se levantó conforme a lo establecido en la palabra de Dios, y ahora ha sido declarado Señor de la vida y de la muerte. Y él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está, aleluya, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué pasa? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. My God. Así que una persona no pierde su dignidad por sufrir. En la eutanasia el sufrimiento no resta dignidad. Si el sufrimiento restara dignidad, nuestro Cristo hubiese perdido dignidad. Pero fue en el sufrimiento que él aprendió obediencia.
Lo que es indigno es pretender basar toda nuestra vida sin sufrir. Eso sí es indigno de un evangélico. El sufrimiento es parte de tu formación. Vas a sufrir si quieres y si no quieres. Vas a sufrir solamente porque estás respirando. La solución para no sufrir, ¿sabéis cuál es? Entonces, como nadie se quiere morir, prepárese a sufrir. Alguien va a decir algo de usted, a usted no le van a fiar en el colmado, alguna rodilla le va a doler, atención. Y hay cosas, hermanos, que ya no se sanan, atención. No quiero decir esto, porque los hermanos no. Hay cosas que son parte ya de... Son parte. A mí me gusta cuando mi mamá me está diciendo, ¿qué aquí? Mami, yo digo, mami, ya, o sea, ¿qué hago? Estoy orando, estoy ayunando, la llevo a la clínica Canela, le sobo. A todos los países que voy, busco de los bengués. Fui a Colombia y le traje una cuestión. Mamá, hay cosas que son la viejez. Ella se ríe y me dice, no te apures, yo te voy a esperar. Ella le quiere. Los cristianos creemos que la decisión final de la vida de una persona es prerrogativa exclusiva del dador de la vida. Por eso en el artículo 8, inciso 1 de la Constitución de la República se consagra lo siguiente: la inviolabilidad de la vida. En consecuencia, no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, dice, la eutanasia o la pena de muerte en el contexto de la dominicanidad. Entonces, ¿qué podemos decir de la pena de muerte? Hermano, es un tema más delicado. Usted tendrá que llegar a una conclusión porque existen argumentos a favor y en contra. Pero yo quiero decirle, hermanos, que antes de nosotros abogar por la pena de muerte, tendremos que pensar dos elementos vitales. Número uno, si fuese un familiar, mamá, papá o hijo que estuviera en el corredor de la muerte. Me gustaría que se investigara más a fondo. ¿Confiaría yo en el juicio de quienes han sentenciado a morir a alguien? ¿No vería yo las estadísticas que dicen que en Estados Unidos las 218 penas de muerte por año que se ejecutan en los 38 estados de los 50 que hay están a balance de los pobres, los débiles, los negros y los que no tienen familia, y a los ricos blancos nadie los sentencia a la pena de muerte? Entonces debemos tomar en consideración no solamente el hecho de que desde el barrio levantemos la voz y digamos a todos los delincuentes hay que matarlos. Y si ese delincuente, al que calificamos como no merecedor de la oportunidad de regeneración, no estoy defendiendo ni una ni otra, solamente estoy argumentando, no estamos creyendo nosotros que es más pertinente, según el pensamiento de un autor muy interesante. Él dice, si nosotros matamos al homicida, realmente le estamos haciendo justicia al que él mató, matándolo y no poniéndolo a pagar mejor en una condena. Dice él propone la condena perpetua, vivir encarcelado, apartado de la sociedad. ¿No es más favorable que permanezca allí entre una cárcel a que un día solamente deje de existir, tal y como él produjo que otro dejara de existir? Son argumentos a favor y en contra. Ahora, lo que debo decirle es que el Estado, según Romanos capítulo 13, si lo establece, el Estado tiene la espada. Y dice Pablo que el que porta la espada no la porta para castigar al bueno, sino al malo. Lo que debemos es abogar y orar para que si tenemos que tomar una decisión en este sentido, nuestro juicio no sea basado en predisposiciones étnicas ni en predisposiciones religiosas. Nuestro juicio debe estar basado en la palabra de Dios. Y una cosa que yo veo en la palabra de Dios es que la gracia de Dios es capaz de regenerar a cualquier persona a la que se le ponga. Lo que yo veo en la gracia de Dios es que todo lo que estamos aquí hemos sido alcanzados desde la profundidad de nuestro pecado. Atención, lo que yo veo en la gracia de Dios es que todos fuimos catalogados como pecadores, uno más que otro, sí, pero pecadores todos al fin. Y que la gracia que me rescató a mí es capaz de rescatar al más extraviado de los pecadores. Y finalmente en ese tema de la pena de muerte, yo veo a un Cristo. Yo veo a un Cristo cercano al pecador, cercano para restaurar al que ha sido lastimado, lacerado y herido por el veneno letal del pecado. Yo veo una sociedad que no es confiable para emitir juicios de esta categoría.
Yo veo jueces que pueden ser comprados y que pueden ser predispuestos para hacer este tipo de sentencia. Las estadísticas me dicen que en los países que se está aplicando la pena de muerte no está dando resultado mandar un mensaje al delincuente. Se lo puedo demostrar. Mientras más personas matan en Estados Unidos, más altos los índices de delincuencia y de depravación. Lo mismo está pasando en Japón, en Kuwait, está pasando en Irak, en Bagdad, está pasando en Irán. Los países que promueven, las Bahamas, los países que tienen la pena de muerte sentenciada, sus índices de criminalidad no han disminuido. ¿Por qué? Porque aunque podemos aplicarla desde un marco constitucional posiblemente y de código de procesamiento legal, lo único que transforma verdaderamente a una sociedad no es un mensaje de violencia, es un mensaje de paz, de orden y de amor. Y estableciendo la lógica de diente por diente, dijo un hombre llamado Mahatma Gandhi, el mundo se va a quedar ciego. Cristo vino con un mensaje de esperanza y él dijo, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un aplauso al Señor. Permítame terminar diciendo lo siguiente. La expansión de Jesús del mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 13. Jesús lo expande, Jesús lo amplía. Y aquí es donde para esta iglesia Éxodo 20:13 es pertinente. Donde Jesús lo expande en Mateo capítulo 5, versículos 21 hasta el 26. Allí Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, amén. Le estoy dando unos segundos para que lo reflexione, para que llegue. No matarás. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, lo pongo en contexto, no que tú tienes algo contra tu hermano, porque así es que nos lo han predicado. Si tu hermano tiene algo contra ti, no está diciendo si tú tienes razón o no tienes razón. Él dice, si tú te acuerdas en el altar que hay un chisme, una cosa, tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Déjala allí, delante del altar. No te la lleves. No está ahí, pero yo le agrego eso. Lo apostillo eso ahí. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, no con tu amigo, con tu adversario. Y ponte de acuerdo pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús obviamente desplazó el decálogo de la esfera de las acciones al ámbito de los motivos. Somos lo que pensamos, lo que un hombre siente en su corazón, así es. La vida del pensamiento es más relevante y significativa de lo que normalmente pensamos. Quiero cerrar este tiempo diciendo, a los cristianos se nos advierte que el asesinato viene del corazón. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos y textualmente los homicidios del corazón. ¿Por qué podemos convertirnos en asesinos sin tener que cegar la vida físicamente de alguien? Primera de Juan 3:15 afirma que nosotros nos volvemos en homicida si odiamos a nuestros hermanos.
si alguien permitiera que el odio a su compañero cristiano se desarrollara en su corazón, sería igual a cometer un asesinato. Jesús cuidadosamente explicó este mandamiento del corazón. El mandamiento del corazón es: ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Alguien podría no matar por la falta de valentía, pero aún así su corazón podría estar lleno de odio. Entonces, aplicando estas verdades, tengo 4 propuestas para ustedes. Número 1, aunque el asesinato no intencional pueda escaparse del vengador familiar huyendo a una ciudad de refugio, partiendo desde la iniciativa del Antiguo Testamento, número 35, Josué 20, pero aún así tiene que pagar la pena de reclusión en una ciudad de refugio. La muerte siempre tiene consecuencias. Número 2, aunque este versículo no se relaciona directamente con el suicidio, ya que los antiguos probablemente nunca pensaron en este hecho. Es importante destacarlo. No podemos sencillamente aplicarlo sin contextualizar esto. Es importante dar a entender que aún el suicidio voluntario, cuando alguien atenta contra su vida, está yéndose en contra de un Dios soberano que le ha dado la vida. Y el suicidio no es aprobado por Dios, porque es un intento, es un atentado contra la dignidad y el sello de la imagen de Dios en el ser humano. Por eso es importante: el no matarás se aplica también al suicidio. Número 3, este texto no contiene la palabra definitiva en cuanto a la ética moderna sobre la pena capital ni sobre la guerra. Para Israel no se trataba de cosas malas en sí mismo, la pena capital ni la guerra. Los israelitas estaban bien involucrados en ambas cosas. Aún así, el principio de la importancia de la vida hecha a imagen de Dios y bajo su control es una verdad relevante en Éxodo 20:13. Finalmente, este texto sí habla de una palabra tan necesaria hoy día acerca de la dignidad y de la santidad de la vida. Nosotros en la comunidad de creyentes somos, hermanos, administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de la gracia de Dios. Somos mayordomos, no solo de nuestras propias acciones, sino del mundo que nos rodea. El don de la vida nos ha sido dada y debemos valorarla de forma individual y también de forma corporativa. Concluimos entonces en que el ser humano es valioso, hecho a imagen de Dios. Su mérito no se fundamenta en poseer, en ser elegante, en la vejez. No eres digno porque estés o no enfermo o sano o solo o porque te sientas inútil o laborioso. No eres importante ni digno por estar en una ciudad o en el campo andando a pie en un vehículo. La vida humana posee valor fundamentalmente porque es un bien superior dado por el Dios creador de todas las cosas. Les recuerdo, hermano, que Dios es el autor de la vida y el origen y el final de nuestra existencia está en las manos del Creador. Un aplauso al Señor en esta hora. Señor, te quiero dar gracias. Les invito a que estemos sobre nuestros pies. Si usted tiene sus manos, pone su Biblia en su asiento. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendiga al Señor, bendiga al Señor. Levante su voz ahí donde quiera que usted esté y dele gracias. Pero esta oración es gracias por la vida. Yo quiero que toda esta iglesia le dé gloria a Dios por la vida. Dele gracias por su vida, por lo que ha vivido, por lo que ha padecido, por lo que ha experimentado. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu niñez. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por tus hijos. Gracias a Dios por tus fuerzas. Dale gracias a Dios por este día que te da el aire para respirar, la vida para vivirla. Todo es de Él. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe que todo es de Él? Todo es para Él. Todo le pertenece.
Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya.